Imagina esto, Sevilla, año 1353. La tarde cae sobre el Guadalquivir como un manto de cobre bruñido. El aire está cargado de aromas de azahar, incienso y carne asada que se cuela desde los patios del Alcázar. Afuera, los pregoneros anuncian juicios y ejecuciones. Adentro, en las salas de mármol, el silencio es tan denso que se puede cortar con un cuchillo. En el salón del trono, los nobles permanecen rígidos, cuidando cada movimiento. Aquí, hasta el gesto más inocente puede interpretarse como traición. En lo alto, sobre cojines bordados en oro, Pedro I de Castilla observa con una mirada que mezcla juventud y dureza. Apenas tiene 20 años, pero en sus ojos ya se refleja algo inquietante, la certeza de que su voluntad es ley, y de que su ira es mortal. Su túnica de brocado rojo cae en pliegues pesados. En la mano derecha sostiene el pomo de su espada como si fuera una extensión de su cuerpo, en la izquierda, un anillo con un rubí que brilla como una gota de sangre recién derramada. Para unos, Pedro es el justiciero, el rey que no permite que la nobleza abuse del pueblo. Para otros, es el cruel, un monarca que convierte la venganza en un espectáculo macabro. Y hay algo más, un rumor tan oscuro que apenas se atreve a mencionarse en voz baja, que Pedro no solo ejecutaba a sus enemigos, sino que, en banquetes secretos, los hacía servir en la mesa. Carne humana, cocinada y presentada como el trofeo definitivo de su poder. Pedro nació en Burgos, en 1334, en una corte que ya era un campo de batalla político. Su padre, Alfonso XI, mantenía como amante a Leonor de Guzmán, madre de 10 hijos ilegítimos. Esto encendió el odio entre los medio hermanos de Pedro y su madre, la reina María de Portugal. Cuando Alfonso XI murió de peste en 1350, Pedro heredó el trono con apenas 16 años y una guerra civil en ciernes. Su medio hermano, Enrique de Trastámara, juró que aquel muchacho no reinaría mucho tiempo. La corte se dividió en bandos y Sevilla se convirtió en el tablero de un juego sangriento. Desde sus primeros días como rey, Pedro aprendió que la misericordia era interpretada como debilidad. Al principio, muchos lo llamaron el justiciero porque castigaba con dureza la corrupción y la traición, sin importar si el culpable era un campesino o un noble. Pero pronto esa justicia se volvió un filo de doble cara. Lo que para él era castigo ejemplar, para otros era pura crueldad. La historia más oscura, y la que cimentó su reputación de monstruo, comenzó después de una de sus victorias contra un grupo de nobles rebeldes en Andalucía. Las crónicas cuentan que, tras capturar a los cabecillas, Pedro ordenó su ejecución inmediata. Pero no se detuvo ahí. En un salón privado del Alcázar, cubierto con tapices flamencos para amortiguar el sonido, los cocineros recibieron instrucciones secretas. La carne de los ajusticiados fue preparada con especias traídas de Oriente, clavo, canela y pimienta negra. El aroma que se extendió por el pasillo era embriagador y engañoso. Esa noche, Pedro invitó a un selecto grupo de cortesanos leales para celebrar la victoria. Los copones de plata rebosaban de vino tinto, y sobre la mesa se servían asados que nadie se atrevía a cuestionar. Entre bocado y bocado, el rey, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, reveló el origen de aquella carne. Algunos se atragantaron, otros dejaron caer los cubiertos. Nadie osó levantarse. Este episodio, verdadero o no, corrió como fuego por toda Castilla. Para sus enemigos, fue la prueba definitiva de que Pedro había cruzado la frontera entre hombre y bestia. Para sus partidarios más fanáticos, era un acto de poder absoluto, devorar al enemigo para absorber su fuerza. Pedro gobernó en un tiempo donde la traición era la moneda más común en la corte. Los asesinatos políticos eran pan de cada día, pero él llevó la práctica a un nuevo nivel. No solo ordenaba ejecuciones, muchas veces asistía en persona, disfrutando del momento en que la justicia, su justicia, se cumplía. En 1358, hizo ejecutar a Fadrique Alfonso, su propio medio hermano, maestre de Santiago. La crónica relata que lo citó con promesas de reconciliación y, cuando Fadrique llegó, lo atacaron guardias reales en el mismo Alcázar. La sangre corrió por el suelo de mármol y Pedro observó todo sin apartar la vista. Cada muerte reforzaba su imagen de rey implacable, pero también encendía más rebeliones.
Enrique de Trastámara, refugiado en Francia, esperaba su oportunidad para regresar con un ejército. Pedro entendía el valor psicológico del terror. Convertía las ejecuciones en ceremonias públicas o en escenas privadas donde el miedo era un invitado más. Se cuenta que, en las audiencias, obligaba a ciertos prisioneros a permanecer encadenados a la vista de todos mientras él trataba asuntos de Estado, como si fueran trofeos vivientes. Otras veces, organizaba banquetes donde el menú se mantenía en secreto, dejando que la duda carcomiera a los comensales. No necesitaba decir que en sus platos había carne humana, el rumor bastaba para que el terror se sentara a la mesa junto a los invitados. Pero todo terror tiene un límite. En 1366, Enrique de Trastámara regresó con apoyo francés y la guerra civil estalló de nuevo. Pedro resistió, incluso logró recuperar Sevilla temporalmente, pero la presión de sus enemigos y la traición dentro de su propio bando fueron minando su poder. En 1369, la guerra culminó en la batalla de Montiel. Pedro fue derrotado y, buscando negociar, se encontró cara a cara con Enrique. Las crónicas dicen que, durante la entrevista, ambos comenzaron a insultarse y pronto pasaron a la lucha física. Fue Enrique quien hundió su daga en el cuerpo de Pedro, matándolo en el acto. Con su muerte, Enrique tomó el trono como Enrique II de Castilla. Una de sus primeras acciones fue asegurarse de que la historia recordara a Pedro no como un rey justo, sino como un monstruo. El apodo de El Cruel quedó grabado en las crónicas oficiales, y las historias de banquetes macabros y canibalismo se transmitieron como advertencia para generaciones futuras. Hoy, los historiadores debaten cuánto hay de verdad en estas leyendas. Algunos sostienen que el banquete caníbal fue una invención de la propaganda trastamarista para deshumanizar a Pedro. Otros señalan que, aunque quizá no comiera literalmente a sus enemigos, sí cultivó la imagen de un hombre capaz de hacerlo, lo que en una época de superstición y violencia tenía un efecto igual de poderoso. Si como sea, la figura de Pedro y sigue envuelta en una aura oscura. Para unos, fue un gobernante que intentó imponer orden en un reino dividido. Para otros, un tirano que convirtió el miedo en su arma más afilada. Y quizás ahí radique su verdadera herencia, no en los territorios que gobernó, sino en las leyendas que lo convirtieron en un personaje inmortal de la historia negra de España.